¿Qué tal? Estamos en una nueva entrevista del Motor de Girona y estamos con Izan Guevara. ¿Qué tal, Izan? Muy bien, ¿tú? Bien, agradecerte porque el año pasado te entrevistamos, este año te volvemos a entrevistar y al ser un medio más pequeño cuesta tener oportunidades y que nos la des tú, pues nosotros encantados de tenerte aquí. Igualmente encantado de estar aquí con vosotros. Ahora, últimamente, el año pasado ya fue una charla un poco, no negativa, pero hablar de que no estabas todavía adaptado y tal. No estás en los puestos que te gustaría, seguro, porque eres un piloto ganador de los que ganan siempre cada fin de semana, pero te estamos viendo que empiezas a sacar un poco ya la cabeza, ¿no? Sí, porque al final este año hemos cambiado todo, en plan hemos cambiado neumáticos, hemos cambiado suspensiones y el tema de suspensión ha costado buscar una base buena. Después del test de Jerez salimos muy contentos de allí, ya que trajeron muchas cosas para probar y una de ellas me fue muy bien. Y por el momento hemos empezado a trabajar con eso y empezar a llegar resultados muy positivos. Así que veremos cómo vamos evolucionando, pero claramente queremos estar adelante. El año pasado nos dijiste que era un poco, que te cogías el resto del año un poco como un test para probar cosas ya de cara a este año. Sí. En Qatar creo que en pole ya estuviste bastante bien, Jerez también empezaste a tener mejores sensaciones. Para que la gente esté más tranquila o para que sepa, ¿en qué punto estás ahora de la adaptación o lo que sea? Ahora mismo estoy en un punto bastante bueno, donde tenemos una base muy buena en la moto, que funciona, que es lo que más nos ha costado. Y bueno, trabajando cada fin de semana para estar adelante. Claramente no va a ser un cambio de estar el 20 a estar luchando por el podium, pero cada fin de semana estamos más adelante. En Jerez ya hicimos el 13, en Le Mans hicimos el 10 y ahora veremos este GP qué tal va, a ver si podemos seguir luchando por ahí adelante. E incluso en Le Mans, bueno, corrígeme si me equivoco, que al final yo no soy piloto de Moto2 y tal, pero ya te vimos incluso más arriba y luego a final de carrera fuiste bajando un poco. También entiendo que el adaptarse a los neumáticos lo debe complicar más y que lo que es en sensación de pilotaje incluso quizás estabas mejor que el 10, ¿no? Sí, a ver, sí que es verdad que cambia mucho el tema del circuito, los neumáticos, cada circuito es un mundo. Y el Le Mans, por ejemplo, era un circuito que faltaba mucho grip y me costaron mucho las últimas vueltas porque no tenía la moto al sitio. Cada vez que salíamos a la pista mejorábamos la moto, pero nunca llegábamos a tener un setting increíble. Pero bueno, estuve contento porque hasta las últimas vueltas veía el primero, ¿sabes? Todas las vueltas. Sí que es verdad que cuando faltaban 5 vueltas para el final estuve en tierra de nadie, tenía lo de delante a 2 segundos y lo de atrás a 4 y ahí sí que es verdad que cuando estás solo pues bajas un poco más el ritmo y quise asegurar el top 10 y ahí se quedó la cosa. Para que la gente lo entienda, bueno, la gente y yo, ¿qué es lo que te falta a ti con la moto para volver a ver el Izan Guevara que todos conocemos, que hace 2 años estaba aquí haciendo la vertical celebrando la victoria? ¿Qué le falta a Izan Guevara con la moto para volver a ser el que celebraba tantas victorias? Es muy sencillo, a ver, al final entender la moto al 100%, ir cómodo y que todo te salga con flow y naturalidad, que aún no sale. ¿Y sale más forzado todo. ¿Y es en general en todo el pilotaje o hay algunos momentos, yo qué sé? Ahora Augusto nos contaba que en la entrada a curva no está cómodo, es en lo que pierde tiempo. Es una moto muy difícil, que todo piloto que se sube dice es que no transmite sensaciones al piloto, ¿sabes? A lo mejor te caes y no sabes por qué te has caído y cuesta mucho llegar al punto de seguridad encima de ella. Y luchamos mucho para tener eso y que la verdad es que cada vez lo estamos logrando. El año pasado nos mencionaste muchas veces la horquilla delantera, y creo que este año también con alguien, también en alguna entrevista también lo has hablado. ¿Es supongo el punto débil? Sí, para mí el punto débil es la parte delantera, porque muchas veces me he caído y sin entender el porqué, en plan de repente estar frenando y caerme y los datos no cambian. Claro. Y es un poco complicado, pero la verdad que ahora puedo decir que tengo bastante seguridad en la parte delantera y me siento bastante yo conduciendo ya. Y mentalmente, ¿eso cómo lo llevas? Porque me acuerdo el año pasado que hablábamos de que, claro, tú en toda tu vida, para llegar hasta aquí al Mundial, Moto2 y tal, tienes que haber ganado, o sea, ser el mejor o de los mejores cada año, e incluso has ganado a Pedro Costa en otras categorías, ahora que está tan de moda merecidamente. Mentalmente, ¿cómo llevas no ser el crack de la categoría, para decirlo de alguna forma, aunque lo sigue siendo, pero no tienes los resultados que siempre habías tenido? Sí, bueno, al final ha sido un punto y aparte de mi trayectoria deportiva, como así decirlo, porque venía de la TAL en ganar,
mi primer año, subir al Junior y ganar mi primer año en Moto 3, subir al Mundial el primer año con una victoria, el segundo en ser campeón del mundo. Me ha venido como todo muy raro en tan pocos años Sí. y nos hemos visto en Moto 2 pues un poco, por así decirlo, puteados, ¿no? Porque no empezamos la temporada primera como debíamos haberla empezado, porque tuvimos que pasar por quirófano, la recuperación fue lenta porque no fue una operación tan solo de síndrome compartimental, Claro. fue también de muñeca y fue más lento todo, no pudimos hacer una buena pretemporada con la moto, apenas teníamos una base y llegamos como rookies y también con el hecho de ya llegar un poco jodido porque la gente ya lleva 2 carreras, tampoco era una moto que me ayudaba a mi estilo de conducción y hemos tenido que cambiar muchas cosas. Pero bueno, mentalmente tranquilo, focalizado en mí y seguir las cosas al... ¿A ti, Izan, te preocupa el futuro excesivamente cuando subes a la moto? Es decir, no sé si tienes algo hablado o con Aspar o con cualquier otra marca. Creo que se te acaba el contrato este año. Sí, muchos pilotos acaban contrato este año. Claro. Yo soy uno de ellos. ¿Y te preocupa eso? ¿Es algo que te preocupa No. o lo llevas bien? No, yo bien. No me preocupa para nada. Lo digo porque, claro, Al final hay que estar adelante, pero Claro. no me preocupa. Claro, lo digo porque quizá el proceso de adaptación va más lento de lo que te gustaría, se cierran contratos antes. Al final es una moto difícil, ¿sabes? Es una moto difícil de entender y se ve a la gente que se sube en ella, que no es cogerla y ya pues llegar a estar adelante. Lleva su proceso de adaptación y pues hay pilotos que les es más fácil, otros pilotos que les es más difícil. Pero bueno, nosotros ya estamos ahí asomando la cabeza. Y el cambio de neumáticos y todos los cambios que ha habido en la categoría este año, ¿te lo ha puesto más fácil porque todos han bajado en la adaptación? ¿O te lo ha puesto más difícil porque cuando ya tenías una base de adaptado tienes que volver a empezar? A ver, sí que es verdad que en Valencia terminamos muy bien, en plan, aunque no pudimos terminar la carrera porque nos tiraron, Sí. pero estábamos ahí adelante y con un potencial de hacer una buena carrera. Acabamos muy bien, la moto iba bastante bien y después tuvimos que volver a hacer otra moto para este neumáticos. Claro, a eso me refiero. Y por ejemplo en Qatar pecamos, era un circuito que podíamos hacer un buen resultado, salíamos octavos, la primera curva estábamos terceros y tuve un toque de Granulino y empecé a remontar y cuando me quedé sin neumático estaba como sexto o séptimo y fue una putada porque era una carrera para hacerlo muy bien, pero que por no tener todo en el sitio pues tuvimos que retirarnos de la carrera literal. Claro. El año que ganas en Moto 3, llegas aquí y marca un antes y un después, eso nos contaste el año pasado, en lo que es la temporada, y a partir de aquí empiezas a ganar carreras. ¿Lo notas dentro de ti, como esa magia, esa hora de que el circuito de Cataluña puede como volver a ser el cambio, el clic para empezar a ver, estar ya de los 5 primeros Sí. o así? Es un circuito que me gusta, la trazada y todo. Y es un circuito que también he rodado mucho, he conseguido muchas victorias y podiums aquí en categorías inferiores y veremos cómo se da. Yo creo que podemos dar un gran paso, no tampoco digo para un podio así de repente, pero podemos yo creo que seguir evolucionando y seguir avanzando posiciones en la tabla. Y por curiosidad, has dicho antes que Le Mans había poco grip. Aquí destaca por tener poco grip siempre. También, ¿verdad? Puede ayudar, ¿no? ¿O no va a Sí, ser parecido bueno, el es setting? que depende todo de sensaciones al final. Claro. Depende del setting, sensaciones y de tu pilotaje. También, Eso ya el viernes te lo podré decir. bueno, pues el viernes te preguntamos. También entiendo que habiendo probado el año pasado los neumáticos y todo aquí, haciendo test, entiendo que también... No, yo no los probé aquí. ¿Eh? Ah, ¿no los Yo no probaste he tú? rodado aquí con estos neumáticos. Pero se hizo el test aquí, Sí, ¿no? se hizo test, hubieron unos cuantos pilotos rodando, pero yo no fui uno de ellos. Vale. Vale, pero ¿no estuviste participando o probaste otras cosas? No, yo no vine no al viniste. test. Vale, No vale, probé- vale. No probé nada extra ni nada. Vale. Yo el Pirelli lo probé directamente ya en los test oficiales, en plan, los de Portimao o Jerez. ¿Y eso por qué? Porque no hicimos ningún test para probarlos. Ah, vale, Para vale. no liarnos y todo eso, como antiguamente estábamos con el Dunlop, Claro. pues dijimos, vamos a ir con el Dunlop, no vamos a liar la cabeza ni nada y ya los probaremos ya cuando tenga que empezar el siguiente mundial. Claro, suficiente trabajo Claro, tenemos exacto, ahora como sí, para claro, empezar. teníamos con el Dunlop ya para probar otros neumáticos. Ya para ir terminando y no robarte todo el rato, que tampoco es plan, te voy a hacer 2 preguntas que no puedas saber tú realmente la respuesta porque no sabes el futuro, para ver cómo lo imaginas tú. Si ahora te ponen delante de, bueno, en una entrevista y te dicen, ha acabado la temporada, ¿qué has quedado? ¿Qué crees que vas a quedar?
Yo creo que un top 7, top 6, yo creo que si seguimos así podemos llegar a lograrlo. Tampoco estamos muy lejos, llevamos pocas carreras. Y una que ya te hice el año pasado, a 2 años vista, ¿dónde ves a Izan Guevara? Hombre, 2-3 años espero que MotoGP. en MotoGP. Espero que ya se haga todo bien en Moto2, unos buenos años y fichar por ahí arriba. ¿Y te gustaría llegar antes del cambio de normativa? Me refiero, da sí, igual, los 2 años, pero Me es indiferente. te es indiferente, ¿no? Estaría bien probar también la moto con aerodinámica y todo, pero me es totalmente indiferente. Claro, lo digo porque quizá... Pero espero que antes, ¿sabes? No quiero esperar hasta Sí, 2027, sí, aunque no, quedan bastantes años. no por el año, sino por la nueva normativa. Sí, en sí. Pero bueno, me es totalmente diferente. Perfecto, pues muchísimas gracias, Nada, Izan, un a año vosotros. más. Y nada, gracias por pasarte y nos vemos pronto. Perfecto. Muchísimas gracias. Chao. Chao.